Bueno, vamos a ver cómo se suelta la pinza para cambiar discos y pinza, ¿vale? Lo primero que hacemos con este es aflojar estas, no van girando estas pinzas, ¿vale? Hacemos un poquito de palanca para que vayan soltando. Mira, esta está gripada, tío, sí, está lo que decías tú, por eso se ha gastado de manera desigual. Está gripado el bombín, míralo. Sí. Bueno, vamos haciendo un poquito de palanca, le metemos un destornillador un poquito más grande. Si no va, pues tendremos que usar el gato. Lo normal es que termine yendo. Ahí. Soltando, soltando, soltando. Soltando. Vale, vamos soltando, vamos apretando. Vale. Ahora sí. Ahora ya se nota que ha soltado la pinza. Ya se ve la pinza suelta. Se ha comprimido el bombín. Vale, si fuese a cambiar solo pinzas, soltaríamos de aquí quitaríamos una pinza y meteríamos la otra. Pero como hay que cambiar discos, vamos a acceder aquí con un 14. Dos tornillos de atrás con la 14. Bueno, pues vamos a aflojar los tornillos que he dicho por aquí. Uno. Otro. Ya tenemos la pinza suelta. Ya está la pinza suelta. La dejamos aquí colgando. No pasa nada porque no es una pinza que pese mucho, entonces no va a sufrir el latiguillo. Mira cómo estaba el... Joder, macho, fíjate. Hostia. Bueno, pues ahora para sacar el disco lo que hacemos es que, a ver, un momentito. Vale, tenemos que soltar de aquí. Vamos a quitar este taponcito, a ver si podemos hacerlo bien, porque hay que meter aquí dos tornillos, pero está muy oxidado. Vamos a ver cómo está esto. Por este agujerito lo que vemos es la tensión del freno de mano, ¿vale? El freno de mano no está muy tensado. Aquí, en este orificio y en este orificio de aquí, hay que meter dos tornillos e ir apretándolos para que esto salga hacia afuera. Voy a ir a buscar un tornillito. Bueno, vamos a echarle un poquito de lubricante en las roscas para meter los tornillitos. Un por aquí. Ahora voy a poner una llave de 12 y le damos un 101 con uno sobrado. No ha hecho falta el otro. Apretamos los dos. Y ya está el disco prácticamente fuera. A ver, si no sale, hacemos un poquito de palanca. Ya lo tenemos, vamos a sacarlo aquí un poco. Está bien agarrado, se agarra o... Y eso que... Importante que esté el freno de mano suelto siempre. Ahí está. Vale, ya lo tenemos. Quitamos los dos tornillitos de aquí. Y aquí tenemos las zapatas. No están mal. Vale, está todo bastante bien. Le vamos a dar con un poquito de limpiafrenos. Lo limpiamos un poquito. Vale, y si vemos que la zapata está un poquito brillante, pues le pasamos un papelito de lija. Venga, pues ahora para soltar la pinza, ¿vale? La sujetamos, la metemos aquí, nada más que para sujetarla. Le ponemos un tornillito. Le ponemos el tornillito y sin apretarlo, nada más que con la mano, para que no se nos vaya, ¿vale? Aquí ya está la pinza sujeta. Para poder aflojar aquí, vamos a aflojar esta llavecita de aquí. Bueno, vamos a ver. Aquí, golpe seco, ya está. Vale, ya la tenemos floja. Ahora le damos un tiempecillo para que no se nos salga el aceite, el líquido. Un poquito hacia arriba y ya está. Damos la pinza otra vez.
Ya tenemos la pinza previamente soltada de aquí. Ahora soltamos. Ahora nos va a tirar un poquito de líquido. Lo único malo es girar así esta pinza, tío. Putada de la pintura. Pero bueno. Vale, nos empieza a gotear. Enchufamos aquí. Ahí está. Aquí. Y lo tenemos. Así un tientecillo y luego ya le damos su apriete. Vale, cogemos el soporte de la pinza, ponemos en su sitio. Juntamos uno, juntamos el otro de abajo. Vamos a darle el apriete. Bien, ahora tenemos que poner las chapitas y las pastillas. Bueno, le ponemos las chapitas, uno aquí, otra, aquí, ahora metemos la pastilla. Esta no lleva tetón, el tetón se deja aquí abajo en aquella, y esta la metemos aquí. Bien, esto ya lo tenemos y ahora tenemos que poner la pinza. Si está bien comprimida, si no está bien comprimida, la comprimimos, porque como es otra pinza y no es la que hemos quitado, vale. Sí, está bien comprimida. Metemos esto, tiene que entrar por la goma hasta adentro. Bien, y este apretamos uno, apretamos otro. Vale, le damos el tiento de mano. Uno. Y dos, bien. Vale, ahora reapretamos este, que lo hemos dejado apretado, pero sin que fuese suficiente. Vale, vamos a ver. Vale, abrimos el purgador. Ahí nos sube líquido. Nos tiene que sacar todas las burbujas. Esto por gravedad. Cerramos purgador. Lo normal es que con hacer esto valiese. Si no vale con hacer esto, pues ya purgamos bien. Vale, cerramos.